este nuevo capítulo de Experiencia y Visión conversamos sobre liderazgo, cultura organizacional y desarrollo profesional desde una mirada profundamente humana, pero anclada en resultados y experiencia real. Hoy nos acompaña Patricio Millar, uno de los referentes más reconocidos en Chile en gestión de personas, cultura y liderazgo positivo. Él fue reconocido en 2025 como el influencer número 1 en recursos humanos por el ranking de Go Íntegro. Además, ha tenido una trayectoria de más de 2 décadas liderando áreas de recursos humanos en grandes organizaciones y ha sido protagonista de transformaciones culturales que han demostrado que el buen trato, la confianza y el bienestar no está en tensión con el desempeño. Una conversación honesta, con mucha experiencia detrás y llena de reflexiones prácticas para quienes quieren liderar su carrera con más claridad y criterio. Patricio, primero agradecerte enormemente por darte esta oportunidad de conversar con nosotros. Quería partir para introducirte, que nos contaras en qué estás haciendo hoy, en qué estás enfocado profesionalmente en el mundo del trabajo y del liderazgo. ¿Qué estás haciendo? Sebastián, muchas gracias por la invitación. Yo creo que siempre es una pasión hablar de estos temas, porque hablar de liderazgo o hablar de cultura es hablar de una realidad que le pasa a todos los trabajadores de Chile y del mundo, y que son temas que no son tratados en su exacta dimensión. Por lo tanto, se entrena mucho lo técnico, se forma mucho en lo técnico y no se forma mucho en el liderazgo y las otras características que son claves finalmente en la productividad. Yo hoy día, después de estar mucho tiempo en el mundo de una empresa en particular, que fue Transbank, estoy en 3 empresas. Estoy desarrollando temas en Brinca, que es una empresa de innovación. Una empresa de innovación que es apasionante y que tiene grandes resultados y gran calidad en la asesoría de innovación. Y donde formar personas que tengan disposición y liderazgo y empujen a otros a innovar es una motivación importante. Después estoy en un hunter que se llama Matchfinders, que es un lugar que encuentra personas para empresas que nos piden ejecutivos, profesionales o personas para distintos cargos, y que tiene una característica especial. Matchfinders solo trabaja con buenas empresas. Okay. Por lo tanto, si la empresa va a adulterar, te va a decir: hoy día te voy a pagar 4 bonos, pero después cuando llegue el momento te van a pagar solo 1 porque no se cumplió una derivada que nunca nadie te dijo, cosa que ocurre en muchas empresas chilenas. No trabajamos con ellos, lamentablemente. Si el clima y el ambiente y la cultura va a ser avasallador, abusador, invisibilizador de la gente, tampoco nos gusta trabajar con esa empresa. Por lo tanto, buscamos ejecutivos o personas adecuadas para empresas adecuadas, que sean destacadas y que cumplan y respeten a las personas. Y finalmente, soy socio de una empresa que se llama LabLab. LabLab es una consultora de outplacement, que hay 5 o 6 en Chile, y lo que hace es intentar generar todas las herramientas para que una persona que pierde el empleo lo retome a la brevedad posible. Y esto acompañado con herramientas de tecnología y coaching de personas. Con lo cual se logra que el tiempo de reempleo sea mucho menor, sea ser franquiciado, sea ser emprendedor, o sea volver a ser gerente o jefe de una empresa. Cualquiera de ellas lo desarrollamos, y también desarrollamos el mismo servicio, que no es muy habitual, para operativos. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de otorgar este servicio en Huachipato, donde fueron 1.100 los despedidos de esa salida, y nos tocó intentar reubicar a todos, desde el operativo más básico hasta el ejecutivo más alto. Muy interesante, muy entretenido también, un gran abanico de cosas muy ligadas al trabajo y al liderazgo también. Y ahí mencionaba esto de los despidos, que está siendo como un tema, al menos de lo que uno revisa, hoy día con la inteligencia artificial, el tema de los despidos está siendo como un tema transversal, y que yo creo que nos preocupa un poco a todos los profesionales. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso, a salidas masivas? ¿Qué está pasando en el mercado?
lo está sintiendo la gente, está pasando inadvertido, es más cuento real de lo que es. Mira, ha cambiado el mundo del despido. Ya. Me voy a ir muy atrás cuando yo estaba trabajando el año 90, 95. Los despidos eran muy pocos y lo habitual era que te preguntaran cuando te habías salido, ¿por qué saliste? Y la pregunta normal es, ¿habrá robado? ¿Habrá hecho alguna cosa rara? Porque salían poquitas personas. Con el tiempo se ha ido desarrollando el mercado laboral y se ha ido desarrollando en forma, yo no sé si más positiva o menos, pero cada día hay más despidos masivos. Cada día la empresa la compraron los chinos, se unieron, se fusionaron estos dos, lo compró otra, o lo que ha empezado a pasar ahora último, que la inteligencia artificial ha empezado a tomar cargos que generan despidos. ¿No? Que es un lado de la inteligencia artificial que se conversa poco, pero que podría ser dramáticamente compleja hacia adelante. Sin duda. Entonces, el mundo de las salidas de las personas a la empresa está siendo movida, mucha salida, pero esto no necesariamente es malo. A la gente sobre 55 le es muy difícil volver a encontrar un trabajo. Por lo tanto, rápidamente yo le recomiendo reinventarse y crear un emprendimiento, tomar una franquicia e irse por el mundo independiente. La buena noticia de eso es que la gran mayoría de la gente que de esa edad, que sale y logra reinventarse y crearse como consultor, como asesor o como emprendedor, lo que le pasa normalmente es que logra reproducir la renta que ganaba en la empresa donde estaba, con bastante facilidad. Lo que no logra reproducir son los bonos de fin de año o los beneficios. Pero la renta, si alguien ganaba 3 millones o 5 millones o 7, normalmente se asocia con un par de personas, se crea como consultor y vuelve a ganar los 5, los 6 o 7. Con la gran buena noticia que puede seguir haciendo eso hasta los 70 años, cosa que en ninguna empresa es imposible. Por lo tanto, no es mal camino el emprender. Y de la gente de 50, de 45 hacia arriba, que es finiquitada hoy en día, alrededor de 1 de cada 3 emprende. Se va por el camino individual. Mira. Y no quieren volver a un trabajo donde muchas veces lo han pasado mal, donde han tenido un jefe tóxico, donde han tenido maltrato, donde han tenido una cosa que tiene lejos de ser inspiradora, por lo tanto no quieren volver y crean ese tipo de trabajo y con muy buen resultado. Y en esto último que decías de una empresa, de un lugar, de un jefe, porque muchas veces creo yo, ¿qué piensas tú? Que el jefe es un poco la empresa para uno cuando uno es colaborador. Es como opinamos muchas veces de la empresa como opinamos de nuestro jefe muchas veces. Bueno, hay varias investigaciones, Sebastián, que dicen eso, partiendo por el Great Place to Work, que lo afirma en forma severa. Sí. El jefe en la empresa va uno. O sea, da lo mismo que tú estés en una gran empresa si tienes un jefe mierda, porque tú vas a vivir un día que es muy incómodo. Por lo tanto, y de hecho, en la encuesta Great Place to Work, que son 56 preguntas, 48 de ellas preguntan tu supervisor o tu jefe, ¿ya? Porque finalmente eso es la empresa. Y no todas las empresas tienen suficientemente claro que eso es tan fuerte que hay que empezar a formar consistentemente y sólidamente a los jefes. Porque es lo que más tienes que tener de buena calidad en una empresa. Puede que tengas buenos beneficios, puede que tengas buenas compensaciones, pero si tienes malos jefes, tienes una mala empresa. Entonces, el desarrollar formación en liderazgo, un modelo de liderazgo y avanzar en eso es lo que hace la diferenciación de una buena empresa o una mala empresa. Y a ti te debe haber pasado. O sea, total. No, en este momento no me voy a sincerar, pero sin duda. Sin duda. Sin duda. Y fíjate que si en la última encuesta, el ISTAS, que es la encuesta más grande que hay en Chile, que es del Estado, ¿ya? La gente manifiesta que en un 45% más o menos detesta a su jefe. O sea, no quiere seguir con ese jefe, no lo ilumina, no lo instruye, no lo acompaña, no lo guía. O sea, solo les genera malos ratos. Y eso va en directa relación con la baja productividad,
de una empresa, de una comunidad y finalmente de un país. Y vamos a ir a eso de la productividad, pero te quería preguntar en este punto en específico, ¿qué le dirías tú a un joven que está en este momento en que realmente detesta a su jefe, que lo está pasando mal? ¿Qué conversa tendrías con esa persona, por ejemplo? Que me imagino que has tenido muchas de esas. Muchas, sí. Pero, ¿qué le dirías? ¿Qué podría hacer esa persona un poco para mejorar su situación si se ve en ese contexto que ya sabemos que es casi el 45%? O sea, es tremendo número, o sea. Mira, yo le sugeriría tener una conversación valiente con el jefe. ¿Ya? Ya. Porque lo peor es quejarse del jefe con los amigos y en el happy hour, pero no decirle nada al jefe. Tener una conversación valiente tiene una opción de resultar y que el jefe te considere, te visibilice y cambie su conducta. Y también tiene la opción de no resultar. ¿Ya? En el caso de no resultar, y recordemos que alrededor del 25% de los líderes de las empresas, sobre todo los de arriba, son psicópatas. Psicópatas. Estudio hecho por universidades norteamericanas en San Diego y universidades australianas. Por lo tanto, cuando empiezas a hablar con un psicópata, lo mejor es irte. Tú no le vas a ganar una batalla a un psicópata nunca. Entonces, cuando uno se enfrasca en le voy a ganar la batalla y le voy a conversar, no le vas a ganar la batalla. Lo único que va a perder vas a ser tú. Porque no creas que va a quedar con cargo conciencia o se va a ir a la casa pensando, oye, el problema, le generé este malestar a Sebastián, mañana le pido perdón. No. Va a decir, Sebastián está infinitamente equivocado, es flojo, es desubicado, no se compromete con la empresa, no se pone la camiseta y va a seguir al día siguiente haciéndote más daño. Por lo tanto, si después de una conversación valiente te resulta, bingo. Si no te resulta, cámbiate de trabajo. Cámbiate de trabajo. Porque no vas a ganar esa batalla y estar en un lugar que te hace mal de lunes a viernes, 45 o 50 horas, le hace mal a tu vida. Es imposible pasarlo mal de lunes a viernes y ser una persona feliz. Por lo tanto, te estás comprando infelicidad y varias otras cosas. Pero quiero agregarte algo. Sí. La gente bajo 40, cuando pierde un trabajo hoy día en Chile, si es profesional, ¿ya?, tiende a recuperar su trabajo por la misma renta y las mismas características, más o menos en 75 días. O sea, el daño mayor que te puede pasar, si el compadre dice, chao, Sebastián, te fuiste, es que vaya a conversar con tu amigo. 3 meses. Claro, te vas a ir a Viña o a Pucón, te tomáis una cerveza, happy hour, te desestresáis 15 días, 20 días. Sí. Después conversáis con 40 amigos, 40 es el número perfecto. En 40 conversaciones está tu siguiente pega. Y te vais a encontrar una pega similar o mejor. Y esto te lo digo después de cientos de miles de personas. O sea, esto ocurre. El problema en la pega ocurre desde los 40 hacia arriba y ¿para qué decir de los 55 hacia arriba? Pero bajo eso tú te puedes cambiar con facilidad. Entonces no hay que enredarse con si me llegan a echar, va a quedar este cono, no voy a poder pagar el dividendo. Sí, un par de meses no lo voy a poder pagar. ¿Y cómo ahí uno enfrenta por ese miedo? Yo lo tuve alguna vez, imagino que muchos lo han tenido, quizás no, dime tú que tienes más experiencia, pero ¿cómo enfrenta uno el que el mercado pueda ver algún periodo muy corto de pega o que en el fondo alguien pudiera mirarte como que no pudiste resolver, quizás, ¿no es cierto? Cuando no pudiste resolver un problema, como muchas veces lo ven equivocadamente, en mi forma de ver, áreas de recursos humanos o headhunter. Bueno, ¿y cómo lo resolviste? ¿Qué aprendiste? Y uno está pensando, oye, simplemente estaba en un lugar que no quería estar. Mira, buena pregunta, muy buena pregunta, porque existe el paradigma de que los hunters y que los reclutadores importantes sancionan muy violentamente que uno esté muy poco tiempo. Sí. Y eso es cierto, ¿ya? O sea, si alguien tiene 3 pegas seguidas y las 3 duran un año, va a tener que explicar mucho, ¿ya? Por lo tanto, si alguien estuviera en esa situación, yo le diría, ojo, cuidado, porque es raro que en 3 lugares distintos no te hallaste y te fuiste al año, ¿ya? Pero si uno hoy día, el promedio de estadía de un trabajador de la edad tuya en los trabajos va a ser 3 años. Antes era 30. Yo perdona, tengo 40, estoy ahí en el... Bueno, pero te veis de 35. ¿ya? Muchas gracias.
el promedio es 3 años por pega. Por lo tanto, si alguien tiene 2 años, 3 años y 4 años, está bien. Es un currículum TIC. Ningún hunter joven ni ningún reclutador joven te va a decir, oye, pero ¿cómo? ¿Duraste 2 años? No, o sea, el ciclo natural hoy día es que las personas van a tener alrededor de 15 trabajos en su vida. Eso es el ciclo natural y eso es lo que se comenta en España, en todos los estudios, y está siendo así. Por lo tanto, lo que hay que tener cuidado es que uno ni siquiera alcanza el año y ya te quedas ahí y que después se te repita. Ahí Claro. yo me contrataría un coach o una terapeuta y diría, a ver, ¿qué me pasa a mí? Claro. ¿Por qué? Claro. Porque cuando uno, supongamos el caso extremo, 3 veces duráis 10 meses. La pregunta que hay que hacerte es ¿cómo elegiste, Sebastián? Porque uno, está bien, tú postulás y a ti te eligen, una empresa, un hunter, pero tú eliges también, pues. Tú tienes que hacer las preguntas adecuadas al hunter y a la empresa, y después a tus amigos que trabajan en esa empresa antes de entrar, o conocidos, o personas jóvenes, oye, ¿cómo es la empresa? ¿Qué hay vivido en esa? Total. Y te van a decir, oye, arranca a perderte, pues no, o sea, Moledora de carne, yo estoy arranca. adentro porque tengo 2 hijos Sí, y porque no puedo sí, salir, sí. pero no tengáis para acá. Entonces hay muchos lugares, de hecho en Estados Unidos hay lugares donde los jóvenes ponen sus opiniones después de la salida de toda la empresa, por lo tanto tú podés ponderar en un índice si es un buen lugar para estar o no. Pero yo creo que no hay que asustarse tanto cuando uno es sub 40 con el perder el trabajo. Para nada. La gran mayoría de las personas, y eso vamos a aceptar a los casos raros, que hay gente que es mala para la pega, ¿no? O mala para los vínculos, pero en general vais a encontrar un trabajo muy rápidamente y hay que dejar afuera los fantasmas, ¿no? El fantasma de nadie me va a contratar es falso. El fantasma de mi currículum se va a ver Súper. mal. También es falso, salvo que tengáis esta continuidad y seguidilla de menos de un año. Súper. Muy claro y muy buenas noticias también, sobre todo para los que están 40 hacia abajo, que son un poco el perfil que también nosotros nos enfocamos y dar también esa tranquilidad. Oye, Patricio, y volviendo un poco a esto del liderazgo de estos líderes quizás un poco psicópatas o dañinos, yo siempre he tenido una idea, yo creo que también revisando algunos de tus videos, creo que la compartes o opina, o hay algo que encuentro ahí también que tiene que ver con esto de cómo gestionamos a las personas y cuánto usamos de la evidencia y del método y de lo que está, digamos, validado por el método científico, ¿cierto? Cuando estudiamos ingeniería comercial, estudiamos ingeniería o hacemos un magíster en recursos humanos y hay mucha evidencia respecto a lo positivo que puede ser el sentirse bien, el ser feliz en sus trabajos. Y sin embargo, que parece que a la hora de gestionar a las personas nos centramos más en nuestras intuiciones, en lo que nos acomoda más, es con lo que nos sentimos más cómodos. ¿Tú estás de acuerdo con eso o será un sesgo más mío? No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Sebastián. Sí, porque mira, lo que ocurre realmente es que los directores de empresa, los gerentes generales, tienden mayoritariamente a creer que a patá y a látigo funciona mejor la cosa, ¿ya? Y cuando yo doy la mano y se lo toman hasta el codo, y tienen una serie de frases que indican finalmente en que no confían en las personas en el trabajo, ¿ya? Y es 2 mundos distintos, o sea, o voy a confiar o voy a desconfiar. Ahora, existen infinitos estudios de consultoras, universidades, personas individuales que dicen que con buen trato, con visualización de las personas, con respeto, la productividad sube. Sube. Y eso, y con todo respeto, y siempre se lo digo a los directorios o cuando voy a la universidad, si alguien me presenta un estudio que diga que a patar la cuestión funciona mejor, yo dejo afuera los 50 estudios que te puedo poner de universidades norteamericanas, de consultoras, de Ernst & Young, de Price, de Deloitte, etcétera, que dicen todo lo contrario. Entonces, para mí es muy raro que personas que dirigen empresas, que han estudiado másters en Chicago y en no sé dónde, para todos los efectos de negocio usen el método científico. Y para efectos de dirigir a las personas,
usan una cuestión que sencillamente lo creen ellos de guata y que se ha traspasado de generación en generación. Porque el dueño de empresa le dice al hijo, el hijo crece y entonces aplica toda la cuestión, a patás funciona. Y a patás no funciona. No funciona un equipo de fútbol, no funciona un colegio, no funciona una relación de pareja, ni de amigos. Entonces, ¿por qué va a funcionar en una empresa a patadas? Sin embargo, si tú ves los estudios y las investigaciones chilenas nomás, te das cuenta que la cosa hay una tendencia a ir a las patadas. ¿Ya? Y eso es muy raro porque si los MBA y los doctorados que existen en Chile tuvieran un estudio razonable de la conducta humana y de cómo funcionamos las personas, te darías cuenta que es el método más inadecuado de todo. Y que si tú te das cuenta hoy día, Mercado Libre, dirigido por Alan Meyer, que es un gallo joven, y que cree en la confianza de las personas. Y Mercado Libre pasó en 5 años, pasó de largo a todo el mundo. Tremendo caso de éxito. Desde una creencia y una confianza total de las personas. Y Alan es un tremendo líder. Entonces, tú te estás dando cuenta que los casos de éxito más potentes son porque hay confianza y son porque finalmente es importante hacer crecer a las personas, hacer brillar a las personas y que florezcan y que no languidezcan. Entonces, cuando alguien está languideciendo en su trabajo mes tras mes y año tras año, te das cuenta que la productividad va a ir para abajo y que estáis dejando en la mesa números de productividad, ya sea de cobre, de neumáticos, de venta de televisores o de servicios. Entonces, para mí es insólito y yo te diría que para todos los estudiosos de las universidades mundiales también es insólito, o sea, es muy raro, muy raro. Y yo no me lo logro explicar. Yo siempre le pregunto, cuando me toca estar me invitan a empresas, le pregunto al presidente del directorio. Ahora, lamentablemente a mí en particular me llevan a empresas gente que cree en lo humano. Esos otros me voy a meter a veces a la fuerza, ¿no? Y te das cuenta que hay como gente cerrada de mente que ya determinó que la cuestión es como él dice, independiente, que los números digan lo contrario. Y eso para mí es muy raro. Muy extraño. Oye, Patricio, ¿y te parece que a mí me gusta probar como hipótesis mías con los invitados? Puede ser muy narcisista de mi parte, pero tengo estas ideas que me gusta probar acá con invitados con experiencia como las tuyas, pero a mí me ha parecido también que una de las barreras del liderazgo, de ser un líder quizás más cercano, de probar unas estrategias más de la confianza, del escuchar, del entender. Yo creo que una de las barreras puede ser que dentro de las organizaciones estamos jugando este juego estratégico de cómo ganamos, de cómo estamos escalando, de cómo le hacemos el gallito a la otra persona. Estamos como compitiendo y resulta muy difícil en esta cultura a veces ser más uno mismo, ser más transparente, mostrar debilidades. El equivocarse, el error es una cosa como terrible, es apuntado con el dedo. Entonces, quizás parte de la explicación, creo, de lo que cuesta entender, como tú dices, que a mí también me cuesta mucho, es... Bueno, también hay un aspecto cultural que cuesta, creo yo, un líder poder romper esa barrera de ser más transparente, de ser más cercano, de mostrarse más humano, de ser más... ¿Qué te parece esa idea? ¿Te hace sentido? Me hace sentido, que cuesta más, me hace sentido, y que hay más organizaciones donde uno no puede ser uno mismo, que una de las preguntas de la encuesta que le hizo, si tú puedes ser tú mismo en tu lugar de trabajo. Asociado como a la seguridad psicológica siempre. Exacto, ¿ya? Pero efectivamente yo creo que en una parte relevante de las empresas tú no podés ser tú mismo, ¿ya? Y tenés que mostrarte de acuerdo a lo que se acepta como validado. Correcto. Sin embargo, yo te diría que en todas las empresas exitosas en el mundo del clima y la cultura, ese tipo de competencia no se da. No se da. No se da en Lipigas, no se da en Mercado Libre, no se da en el Banco de Securities. Se da otra cultura donde el error es mucho más aceptado, donde el reconocer tus debilidades es una cosa humanista posible y que se parece más al mundo mismo, ¿ya? Ahora,
La buena noticia es que en las empresas medianas, empresas de 200 trabajadores, eso es mucho más fácil de encontrar que en el Banco de Chile con 25.000, ¿ya? Y por lo tanto hay una franja de empresas medianas que son muy buenos lugares para estar, ¿ya? Donde yo diría, busquen en empresas de 200, 250, de 100 trabajadores, más que ir a buscar a las grandes, donde el empuje por crecer y por tomar el cargo de más hacia arriba lo convierte en ambientes muy malsanos. Pero la buena noticia es que un tercio de las empresas chilenas que están en los primeros lugares del Great Place to Work y del Merco y de las encuestas de innovación de la Universidad de los Andes, son buenas empresas, son empresas donde eso que tú dices no ocurre. Entonces, uno al final tiene que tomar una decisión. Me voy a meter a las empresas donde la cosa es una guerra encarnizada, donde no voy a poder ser yo mismo y donde día a día me voy a sentir que lo estoy pasando mal y tengo úlcera y me pasan cosas, o busco con más detalle aquella empresa donde se puede ser persona y donde el líder y los líderes intermedios tienen alguna definición de que eso puede ser así. Y más allá de esta conversa de hacer una cultura mejor, un buen lugar de trabajo, ¿qué cosas prácticas, si pudiéramos decir, si tú pudieras elegir algunas pocas, bien prácticas, cómo se hace, cómo se logra un ambiente, por supuesto que probablemente lo esté simplificando mucho, pero ¿qué dirías tú que tiene que pasar para que haya un ambiente sano, una cultura sana, más allá de que se vea o no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacerse? Y aquí quizás llamar a tu experiencia en Transbank, ¿no? Como tantos años y entiendo una experiencia súper exitosa en ese sentido. Entonces quizás, ¿cómo lo lograste tú? Quizás también en la pregunta de fondo. Perfecto. Mira, Transbank fue un caso muy especial porque Transbank fue 5 veces 1 en el Great Place to Work en Chile y 5 veces 2. No hay otra empresa en Chile que tenga ese resultado, pero por ninguna parte. Y además fue 1 Latinoamérica. O sea, sumáis todas las empresas de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de México, todo, 1. O sea, la mejor empresa para trabajar en Latinoamérica. No hay ninguna otra empresa chilena que haya estado ni siquiera 2, 3 o 4. Wow. Y eso es como bien emocionante. Y porque fue un modelo que tomó alrededor de 15 años el formarlo, ¿ya? O sea, no es fácil. Sí. Es paso a paso, es con mucho apoyo del presidente del directorio, con mucho apoyo de los gerentes, con mucha convicción mía para plantear esta es la forma. La forma es con felicidad, la forma es con respeto, la forma es con cariño. Y la forma, yo te diría que al final tenía dos grandes temas. Uno, crear líderes. Todos. O sea, en ese caso, la empresa de 850 personas tenía más o menos 80 líderes. Los 80 tienen que ser igualmente buenos. Tú no podés tener que el gerente de operaciones, no, que se trata mal a la gente, pero como produce muy bien en operaciones, lo vamos a dejar. No. La gente tiene que ser buena en lo técnico de su cargo, operaciones, tecnología, contraloría, comercial, marketing, pero tiene que ser bueno con las personas a la vez. ¿Por qué eso es un error? ¿Por qué es un error que puede cometer un gerente de recursos humanos o un CEO, un gerente general? Me encantó lo que dijiste, que oye, este gallo es súper bueno en esto, ¿no? Pues, ¿cómo lo vamos a tratar más a las personas? Bueno, veamos cómo lo arreglamos. Bueno, es cierto, o sea, yo creo que hay que tratar de arreglarlo. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto, mi primera conversación era un feedback frontal con la persona. Pero si yo logro todos mis resultados, sí, pero no lográis esta otra mitad, la de los números, aquí están, po. Esto es lo que dice tu gente en la encuesta de clima, en la encuesta de cultura, respecto de ti. Por lo tanto, démonos 6 meses. Tenéis que mejorar este puntaje y este puntaje y este puntaje. ¿Ya? Y yo te voy a estar monitoreando, auditando y ayudando. Si después de 6 meses un gerente no es capaz de mejorar eso, se acabó. Tienes que decirle, mira, en Chile hay 200.000 empresas, tenéis 199.999 para trabajar. Esta no. Wow. Y tenéis que tener la convicción con tu gerente general. Total. Que te tiene que apoyar. O sea, no puede ser, porque yo siempre le decía a mi gerente general y al presidente del directorio, está bien, el señor Quesada es extraordinario en tecnología, ¿cierto? Pero es malo con las personas. Yo te aseguro que yo te voy a encontrar rápidamente
una persona que va a reemplazar a esos que sabe, el señor Pérez va a ser bueno en tecnología y con las personas. El mercado lo va... Claro, no existe una única persona que sea bueno total. en operaciones y que nadie más, ¿no? Hay muchos, por lo tanto, no es tan difícil encontrar uno y al final nosotros habíamos logrado un equipo de 80 personas que tenía todos la misma modalidad de liderazgo, por lo tanto muy claro qué se acepta y qué no, ¿ya? Y cómo tienes que ser respecto de los ascensos, de los concursos internos, de la equidad interna, de la justicia, de la renta, de los bonos, de los casos especiales, y por lo tanto estaba totalmente definido. Nadie se podía confundir en Transbank, que cómo había que ser como líder. Estaba declarado, pero en forma precisa las conductas que se medían, además, semestralmente en la encuesta de competencias y en la encuesta de clima. O sea, había 2 mediciones. Y por lo tanto, la persona no podía escabullirse de esto, ¿ya? Y el daño que produce un solo gerente malo entre muchos gerentes es inaceptable. Cuando una empresa llega a esa convicción, ya superaste una primera etapa. Y la segunda cosa importante que nosotros definimos es el ambiente lúdico. Trabajar tiene que ser un lugar donde tú te rías, donde ocurran cosas en el día a día que sean simpáticas, que sean agradables, y que por lo tanto tú llegues a tu casa contando, ¿sabes qué pasó? Hoy día es el día del Loli. ¿Y qué es el día del Loli? No, es que a las 3 de la tarde pasó un gallo regalando un lollipop de naranja a todo el mundo. Sí. Bueno, y cosas como esa que yo se las encargaba a un equipo de trabajadores especialmente dedicado a eso, porque cuando lo hace recursos humanos es más fácil que te critiquen. Pero si el equipo es de trabajadores, es de ellos mismos, un representante de marketing, uno de operaciones, uno de comercial, uno de logística, ¿ya? Lo está incluyendo, están siendo son ellos mismos que están... Ya, ustedes 10 tienen la obligación de crearle felicidad a los restantes 800. Creen cosas baratas, entretenidas, novedosas, presenciales o no presenciales, pero creen cosas. Estén un año en este cargo, ¿ya? Y ellos, en este caso se llamaban Transclub. Y estaban un año en el cargo. Si ustedes lo hacen bien, para mí va a ser un elemento central e importante para ascensos. Porque quiere decir que espiritualmente, culturalmente y de corazón, ustedes son mejor que el resto. Por lo tanto la gente se jugaba por esta cuestión y creaba cosas entretenidas día tras día, semana tras semana, cuando llegaba a la compañía, y se te pueden ocurrir 1000 cosas, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a esa estrategia? Y me gustaría preguntarle también, porque yo veo en todo lo que tú conversas, todo lo que tú dices, pareciera estar muy fuerte por debajo tu propósito, ¿no? Como lo que a ti te mueve. ¿Cómo llegaste a ese propósito? ¿Siempre estuvo en ti? ¿Fue un camino? ¿Cómo fue pasando ese...? Fíjate que yo creo que siempre estuvo en mí, pero cuando yo partí con esta idea, no existían ni Great Place to Work, ni Merco, ni esta encuesta. Entonces, cuando aparecieron en Chile el año 2003, 2004 más o menos, para mí fue una sorpresa notable. Y ahí llegué porque en ese tiempo Robert Levering, que fue el creador del Great Place to Work, a quien traje a Chile para que le hablara a los trabajadores, Martin Seligman, el uno del mundo de psicología positiva. ¿No es cierto? Y el creador de la inteligencia emocional, Goleman, los traje a los 3 en distintos momentos. Cuando vinieron a otras cosas, los aproveché y los puse frente a la gente de la... Y si tú ves lo que dicen ellos 3, finalmente dicen: felicidad se asimila a productividad, y hacer cosas del tipo lúdico le hace bien a los lugares de trabajo. Y yo entonces fui a ver lugares de trabajo, fui a ver algunos lugares en Brasil, otros lugares que eran los más destacados, y te das cuenta que todos contenían este cuento de la felicidad, o de lugares agradables donde te podías sentar en un puff y echar para atrás, o donde tenía gente jugando ping-pong, donde tenía gente disfrazada, donde alguien te hacía las uñas, y esos pequeños detalles que eran todos baratísimos, porque tú decís, chuta, pero toda esa cuestión eran muchas lucas. Bueno, cuando Transbank era número 1, había una empresa primo hermana que tenía 40 puntos menos en la encuesta de clima y gastaba exactamente lo mismo en personas. Por lo tanto, lo importante es el cómo. ¿Ya? Ahora, yo creo que uno solo nunca lo vaya a hacer. Tú, Sebastián, nunca lo vas a hacer solo, yo tampoco. Entonces, cuando yo
me asocio con Goleman, me asocio con Seligman y me asocio con Levering, que eran los tres, en ese momento tres. O sea, quiero preguntarte sobre la pregunta de cómo lo hiciste para llegar a esos tres tremendos... O sea, es que fíjate que, Sebastián, una sorpresa que le pasa a uno es que si tú le escribes a Seligman, te contesta. De partida, a los 3 días te contestó, máximo. Y si tú le dices por qué lo quieres y toda la cosa, te dice, oye, no sé, yo cobro $90,000 por ir para allá. Oh, pero es que ninguna opción que tengamos eso, ¿ya? Pero dado que aquí colaboraría en un proyecto extraordinario, toda la cuestión, y lo podemos juntar, ya, $30,000. Partí donde el gerente de recursos humanos del BCI. Le dije, Pato, podemos traer a Seligman por $30,000. ¿Tú te ponís con 15? No. ¿Con 10? Ya. Entonces, hagamos tú 10, yo 10 y Care 10. Listo. Seligman, ¿podéis venir a Chile 3 días y un día estáis con este otro? Voy. ¿Cuánto te cuesta? $10,000, 10 millones de pesos. Cuando tú tenés por 4 o 5 horas en tu oficina, dándole charla primero al directorio, después a los gerentes y después al personal, entonces de estos 10 palos se pagan solos. Sí. ¿Ya? Y así fui, y después cuando se me acabaron eso, traje un peruano que había escrito 5 libros, traje una española que se llama Raquel Roca, que es extraordinaria, ha escrito 4 libros y también hablan. Entonces al final yo le ponía al directorio todos los años una persona internacional del mundo académico que hablaba exactamente lo que yo hablaba. Porque si no, también ya está equivocado. Claro. Esta weón, ¿qué se le ocurre a él? Chuta. Pero esta niña que viene del S de España piensa lo mismo. Y este otro que viene de acá también piensa lo mismo. Entonces, al final, ya eres como una fuerza incontenible. Porque Buenísimo. Si me decían, oye, pero en Stanford pensará lo mismo, llamaba a Stanford. Y traje una niñita de Stanford, joven, y vino para acá y se paró frente y habló lo mismo. Buenísimo. Entonces, solo no lo vas a hacer, pero hay muchos actores que quieren que haya felicidad en el trabajo, hay muchos actores que quieren que los líderes sean mucho mejores a nivel de país, de empresa y por lo tanto están dispuestos, y si tú lo armas correctamente, es extraordinario y es barato y se puede. Tú acuñaste tiempo atrás en tu charla TED, o antes mejor, ¿sí? Pero yo lo escuché ahí por primera vez, esto del felitrabajo. Sí. ¿Qué significa ser feliz en tu trabajo? Más allá de estas prácticas que pueden ser entretenidas, me imagino que es mucho más que eso. Es mucho más. O sea, primero que todo es que el trabajo sea un lugar de desarrollo. ¿Y qué significa eso? Que la persona que entró, cuando sale del trabajo a los 3 años, a los 6, a los 9, a los 15, es mucho más que lo que entró. Tiene más conocimiento, tiene más formación como líder, es técnicamente más potente y por lo tanto es mejor persona, ¿ya? Y eso es clave, ¿no es cierto?, como elemento central. Yo creo que es importante que te hayan formado con cosas que tú puedas contarlo en el happy hour y sean admirables. ¿Ya? Y por lo tanto estar siempre con la disposición de yo le voy a hacer un regalo a mis trabajadores constantemente para que se sientan en un lugar único y especial. Y te vuelvo a insistir porque mucha gente dice, pero es que eso es costo. Bueno, algo tenés que gastar en los trabajadores, pero es un costo que si tú lo haces bien, es un costo totalmente alcanzable respecto a la productividad que te va a generar. A mí Hernán Sommerville, que era el presidente directorio de Transfer, la primera vez que yo le hablé de felicidad y de amor en el directorio, lo que vamos a hacer aquí, vamos a generar felicidad y amor. Me llamó después, me dijo, oye, señor gerente, nunca supo mi nombre. Señor gerente, ¿cómo habla usted de amor allá adentro? Claro, es que yo me hubiera imaginado una respuesta como eso, o sea, ¿cómo? Pero es como tomarse un pisco sour en el directorio, ¿cómo se le ocurre? Dije, ¿y usted no vive a través del amor? Sí, claro, pero fuera de la pega, ¿y por qué no dentro de la pega? ¿Por qué no? ¿Por qué la pega no? Bueno, al final le dije, mira, don Hernán, hagamos una cosa. Yo decido qué cosas hago y usted ponga la meta. Y yo le cumplo la meta. Póngame una meta exigente. Yo me voy a dar vuelta a los trabajadores y voy a decir, esta es la meta, la vamos a lograr. Bueno, durante
10 años, 12 años consecutivos, la meta se sobrecumplió. Por lo tanto, habían directores que le tenían envidia a este proceso, ¿ya? Y que veían como yo en mi banco tengo a todo el mundo con la cara de pico y resulta que acá está toda la gente feliz. No, y además que estaba ahí quizás con una estrategia que iba en contra de lo que muchos podrían haber pensado la que debería haber sido. O sea, estaba ahí remando, le estaba remando en todo, para todos Claro, lados. porque Sí. en Transbank estaba sentado uno de cada uno de los directores de cada banco, por lo tanto había 12 bancos presentes, algunos muy destacados y muy buenos en el mundo, y otros muy inadecuados. Por lo tanto, generaba algún nivel de infelicidad y generaba algunas ganas de cómo bajo esta cuestión, ¿ya? Sí. Pero finalmente se logró y prosperó y Banco Estado Microempresa hacía exactamente lo mismo, Lipigas hacía lo mismo, BTR hacía lo mismo, o sea, habían muchas empresas compitiendo por ser esas 50, 60 empresas que querían hacer un modelo similar. Y finalmente es tremendamente gratificante la vida, porque al final Hernán Sommerville, que era el presidente de todo, cuando sale me dice, mira gerente, mis hijos me dijeron que lo más relevante que hice yo en mi vida laboral fue esto. Fue haber generado una empresa con estas características, con esta gente feliz. Y por lo tanto mis hijos me dijeron, ¿sabes, papá? Lo mejor que hiciste no fue llenarle los bolsillos a Luxi y compañía, no. Le generaste gente feliz durante un tiempo y esa cuestión fue, me siento orgulloso de ti. Qué potente. Sí, pues. Potente. Qué bonito también. Absolutamente. Oye, Patricio, ¿y cómo se entrena un líder? Bien. Se entrena con una cierta cantidad de horas anuales que tú digas. Los líderes en empresas se entrenaban 40 horas al año al menos, ¿ya? Que significa 4 días, que no es tanto en un año, ¿ya? Uno trabaja 200 y tantos días al año, 4 dedicados a entrenarte, 4 todos los años consistentemente, ¿ya? Ahora, generando un modelo y después trayendo personas adecuadas. Por ejemplo, François Le Calvé, tremendo consultor en el mundo del liderazgo. Ignacio Fernández, tremendo consultor en el mundo del liderazgo. Carlos Osorio, tremendo consultor en el mundo del liderazgo y la innovación. Y por lo tanto, teníamos cursos específicamente armados para los jefes con tareas y con mediciones, ¿ya? No. Ahora, tú tienes que invertir en que los jefes sean entrenados y en definirle tareas, ¿ya? ¿Cómo se da feedback? Si en Chile los jefes no quieren dar feedback, no dan feedback o mienten en el feedback, ¿ya? Porque tienen miedo. Sí. Y por lo tanto le arrancan en la cuestión. Bueno, Ignacio Fernández, ven para acá, conversaciones valientes, así se da un feedback. A ver, entrenémoslo. Es que me va a costar con Sebastián porque tiene mal genio. Tengo mal genio. Entrenémoslo, ¿ya? A ver, lo voy a ir a hacer con esta práctica si me contáis cómo te fue. Y si te fue mal, le vamos a pedir a Sebastián, ¿hay una segunda reunión? Ya. Bueno, y así la gente te daba el mejor feedback de una empresa chilena, ¿ya? Pero porque lo entrenamos en qué es feedback, qué no es feedback, qué es sobar el lomo o qué es decir la verdad, y qué es lo que le sirve finalmente más a la persona. Cuando tú tienes un feedback directo, honesto, es lo mejor que te pueden hacer para efecto de tu crecimiento. Total. Si yo te miento, y yo sé que tú eres mal genio y te llevas mal con la gente, pero como no quiero mirar tu mala cara el próximo mes, te miento, te estoy haciendo el peor favor. Entonces, entrenar en cada cosa. ¿Cómo comunico quiénes tienen aumento de renta, quiénes tienen bono y quiénes no? Bueno, con la verdad, po. Yo tratando de objetivarlo, pero es muy feo decirle tú tenías aumento de renta, tú también, y los otros 5 que no tienen, no les decís nada. Todos están esperando todos los días, si me van a llamar pasado mañana. No, es que esto fue por esto, fue por el otro. La valentía de decir las cosas de frente hace que los líderes sean cada día mejor. ¿Cómo el líder entrena a su gente? También hay metodologías para entrenar a tu gente. Tú tenés la obligación de hacer crecer a tus 5, 6, 7 reportantes que crezcan todos. Entonces, si tú dedicas 40 horas y buscas profesores adecuados para esas 40 horas, vaya a generar líderes que en el mercado chileno no existen. Porque en el 80% de las empresas chilenas no existe formación en liderazgo o existe una suerte de curso masivo de 400 personas
2 horas y listo. Decimos, estamos al otro lado. No estamos al otro lado con eso. Estamos al otro lado con seguimientos mensuales, con tareas concretas, con entrenamientos concretos y con definiciones de las características que tienes que tener en cada ámbito. Me parece muy destacable y muy interesante que a la vez que tú hablas de amor, que puede ser como para alguien muy como gallo vino en pantufla hoy día la pega, Sí. pero que si alguien se quedara y cortara el video aquí, podría decir, oye, Patricio, que tiene ideas como locas, quizá alguien podría pensar eso. Sí, claro. Muchos lo piensan, de hecho. Pero, sin embargo, todo lo que tú planteas también va muy de la mano de KPI, de mediciones y de una gestión súper relevante. Y eso me parece bien importante entenderlo como un todo, ¿cierto? Es como... Totalmente, totalmente. O sea, no Mira, es hablar de amor esto, ¿no? Una de las, aquí exacto, una de las solamente dificultades de los psicólogos o los gerentes de recursos humanos es que pueden empezar a hablar en temas que son como esotéricos. Para un ingeniero, un civil industrial, un ingeniero... Sí. Este gallo viene desde la poesía o esta mina viene de la poesía. ¿Qué está hablando? ¿Ya? Por lo tanto, hay que hablar 100% en el lenguaje ingenieril. ¿Ya? Yo te voy a traer números de encuesta, te voy a traer números de NPS de clientes, te voy a traer números de utilidades para los accionistas, te voy a traer números de mejor valor de la compañía. ¿Ya? Y esto lo voy a basar en números que tiene Recursos Humanos. O sea, Recursos Humanos puede tener 25 índices de rotación, de formación, de compensaciones, puede tener de sindicalización, 25 índices. Por lo tanto, yo llegaba a hablar con mi jefe con los índices, ¿ya? Y con 12 índices. Y que tú querés que la gente tuviera más competencia en comerciales. Mira, aquí estamos. Trabajo competencia, antes, después, hicimos esta cuestión, listo. Y eso significó que la venta era 10 y aquí era 12. ¿Ya? Entonces, lo que decís tú es clave. Uno tiene que hablar en KPI, tiene que hablar en números, tiene que hablar en índices que sean comprensibles para los que manejan la empresa. ¿Y adolece el mundo de recursos humanos chileno, latinoamericano, no sé, de índices? Lamentablemente sí. Sí. Adolece absolutamente. Porque yo creo que los gerentes de recursos humanos o las gerentes de recursos humanos también se enamoran de un subproblema chiquitito que lo comentan con la otra gerente de recursos humanos de la otra empresa y la otra y crean un club entre ellas. En el happy hour de las 10 creen que lo más importante es la empresa. Créeme que al presidente del directorio le importa 0. Por lo tanto, tenéis que hacer cosas que para el otro sean relevantes. ¿Ya? Formé a la gente, entrené a la gente y la gente va a ser más competente y va a vender más. Y aquí vendió más. ¿Ya? Y el gerente de recursos humanos tiene que tratar de ser 2. Para mí, tiene que tratar de ser 2. Yo siempre le decía a mi jefe, cuando sales de vacaciones, una de cada 10 veces me tienes que dejar a mí de gerente general. Porque es un mensaje a todo el mundo que yo no soy el 10 que sirve el café y reserva la sala. ¿Ya? Yo soy igual de competente que el de gerente de tecnología, que el de finanzas y que el de operaciones. Por lo tanto, puedo estar ahí. Y me dejaban. Y no quedaba ninguna cagada, porque no se venía la empresa abajo. Pero eso hace que el mensaje sea potente. Y a mi juicio, hablar de índices, hablar de números, hablar centralmente de un conjunto de números que le haga sentido a la organización y a los dueños, es la única forma de lograr que tu proyecto prospere y llegue. La única forma. Ahora, seamos realistas, si todo esto que a mí me gusta que se hagan en todas las empresas, si no va acompañado de que el negocio crece, estamos en un problema. Claro. Sí, porque esa empresa no sirve. Esto tiene que ser felicidad en una empresa que crece y gana más. Y eso hay infinitos estudios y demostraciones que eso puede ser así. ¿Qué diferencia a un líder que está sobre el promedio, un líder que destaca, un liderazgo que tú dirías, mira, este liderazgo es admirable de seguir, es una cosa que está sobre lo que uno se encuentra en el mercado? ¿Cómo es ese líder? Es que lo que pasa es que, mira, ese líder, la diferencia real es que las personas salen felices desarrollándose en lo personal y por lo tanto lo admiran y les gusta. Entonces, la principal diferencia es que qué dice la encuesta de clima o la medición que tú pongas respecto al líder. Si la gente que está abajo a ti te valida,
Entonces ya tenés ganado tu posición de un líder distinto. ¿Ya? Y después te queda una segunda tarea, que es, a mi juicio, absolutamente indispensable. Todo buen líder, que es gerente de recursos humanos, por ejemplo, o jefe de un área de recursos humanos, tiene que ser capaz de convencer a su jefe. No basta con que entre nosotros somos todos felices. Total. Hay que ir donde el gerente general, donde el gerente de finanzas y decir, me tenéis que dar estas lucas porque yo voy a generar un resultado distintivo para la compañía. No, pero es que no quiero tener esa conversación, entonces no, tenéis que ser capaz de conversar y de ganar discusiones con el presidente del directorio, con el gerente general y con tus pares. Y eso es indispensable. Yo he visto muy buenos gerentes de recursos humanos en el ámbito de la cosa blanda, pero que la conversación con el gerente de finanzas no la tienen porque se los comen en 10 minutos. Claro. En 10 minutos, ¿ya? Y créeme que en mi caso, ni el presidente del directorio, ni el gerente general, que tuve buenos, regulares y malos, jefe en ese tiempo, de lo que te estoy hablando, de esta trayectoria, tuve 5 jefes distintos. No salí con ninguno de esos 5, así que demostró que con distintas personas este mensaje era creíble. Y tuve 7 presidentes del directorio consecutivos que creyeron este discurso, este relato. ¿Y cómo se maneja esta tensión o esta tensión que muchas veces los líderes tienen respecto a lograr resultados, exigir, ¿cierto? Lo que se espera, no, hay que exigir resultados, hay que sacar, ¿cierto? Ver números, entonces hay que tener a la gente trabajando. Y ¿cómo se resuelve esa tensión entre lograr resultados, que la gente sea productiva, pero al mismo tiempo comportarse como una persona, digamos, a la altura? Mira, el modelo de liderazgo que debe funcionar siempre es firme y cercano. Por lo tanto, en la parte cercano ya estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Hay que ser cercano, ser confiable, y en la parte firme es las metas. Las metas tienen que cumplirse. Ahora, hay que asegurarse que las metas sean logrables. Siendo las metas logrables, la gente se juega por eso y lo logra normalmente, ¿ya? Por lo tanto, esto no se trata de terma, porque uno puede confundir, entonces esta cuestión es terma, ¿ya? Y era uno de mis riesgos cuando yo partí con este modelo, que una parte de los directorios decían, claro, este compadre va a generar una terma aquí, van a ser todos re felices, un resultado de clima, felicidad 99, pero resultados pésimos. No, se trata de generar un lugar donde los jefes sean firmes y cercanos y donde las metas se logren, ¿ya? Y eso es en base a mucho entrenamiento, a mucha motivación, a mucho incentivo, porque a mí me sorprende la cantidad de líderes chilenos que quieren que las metas se logren, pero los incentivos no los quieren dar. Por lo tanto, las metas se logran en el fútbol, en el básquetbol, en el mundo real, con claridad, con apoyo técnico y con incentivos, ¿ya? Y los incentivos tienen que existir alineados correctamente para que la gente logre las metas. Y yo, en todas las empresas que me ha tocado ver, que son buenas empresas, eso que decís tú no es un conflicto. Ya. No es un conflicto. Si tú me vayas a mirar hoy día a Mercado Libre, por ejemplo, tú crees que hay un conflicto adentro en que cómo pasamos de largo a Falabella y cómo somos felices. Yo conozco gente que trabaja en Mercado Libre y me han hablado estupendo de la empresa, o sea... Claro. Y resulta que Sí. duplicaron sus ventas, Sí. llegaron a tu casa con la caja a la hora que corresponde y no una semana después, como algunos otros chilenos que llegaron muy tarde siempre. Y eso no fue contradictorio con... Total. Porque el ambiente era bueno, el respeto era alto y los incentivos estaban. Entonces, en una buena empresa donde el líder está correcto y donde las tareas están claras y bien dichas, no hay una contradicción. No se produce tanto esa tensión, digamos, no existe. Pero hay empresas donde existe la tensión, Sí. pues, y la tensión se produce porque las metas no se cumplen. Claro. Y muchas veces cuando vais profundizando eso, no se cumple porque hay gente de menos, no se cumplen porque no hay la cosa técnica suficientemente avalada, o no se cumple porque no hay incentivo. Hay muchas cuentos porque entonces no se cumplen siempre por el trabajador. No. Un tercio de las veces no se cumple por la empresa, un tercio de veces no se cumple por los jefes y un tercio por los trabajadores. Pensando en las generaciones más jóvenes de profesionales, ¿cuáles crees tú que van a ser las habilidades relevantes que se van a necesitar de los profesionales en los próximos
10 años. Tú estás en el mundo de recursos humanos y también sabes mucho de liderazgo. Pero en tu idea, ¿cuáles van a ser estas habilidades que van a marcar la diferencia Ya. en el tiempo venidero? La empatía. La primera habilidad que no está incluida en la inteligencia artificial, ni está incluida en ninguna cosa técnica futura y que marca la diferencia significativa, va a ser la empatía. Sí. O sea, ser empático, tener capacidad de entender al otro, tener capacidad de visualizar el otro, va a ser una distinción más que severa que ningún modelo de inteligencia artificial lo va a lograr. Y déjame que te agregue algo, y yo estaba leyendo un artículo de una revista bien connotada respecto a que la empatía, ese artículo planteaba que la empatía va a ser de las ventajas competitivas que van a tener las empresas. Y no, me parece súper interesante porque cuando uno toca estos términos, yo, por lo menos mi idea en el mundo corporativo, a uno como que lo empiezan a mirar medio raro. O sea, de pegáis como que... pero bueno, por lo mismo que veníamos conversando quizás. Pero un artículo de una super revista, empatía, ventaja competitiva. Absolutamente. Y yo creo que eso, si tú me decías, a un joven que quiera ser líder, porque, ojo, cada día menos los jóvenes quieren ser líderes. Claro. ¿Ya? Y cuando les plantea yo de querer ser gerente general del Banco Itaú, Sí. y ven un señor que está todo cagado, lleno de tics y todo. No, yo no quiero hacer eso. Yo voy a tener mi empresita, voy a armar el conteo con mi amigo y voy a vivir feliz. Pues. Entonces, pero tú me decís, ¿cuál sería para mí el principal factor diferenciador? La empatía, la cercanía y los variables que van a tener con los aspectos humanos que van a ser irreproducibles por cualquier máquina. Interesante. ¿Y ves riesgo en la inteligencia artificial para las nuevas generaciones? ¿Ves algún tipo de riesgo que no es? Perdón. Empatía y carisma. Y carisma. Carisma. Que hay un libro de la Raquel Roca muy reciente, que es una periodista española, que se llama El poder del carisma y que habla exactamente de cómo es clave el carisma en un líder de los que están hoy día partiendo, porque en 10 años más la empatía y el carisma van a ser diferenciadores totales. Totales. Perdón, me estaba diciendo... Bueno, va a ser un cambio... Yo creo que va a haber... O sea, es una buena oportunidad para las empresas que puedan leer esto y puedan realmente tomarlo. Porque yo creo también que va a haber mucha resistencia de muchos líderes de la cultura, de muchas empresas, a empezar a tomar estos conceptos como parte de diferenciadores. Es que si tú le habláis, Sebastián, a las personas que salen del máster o doctorado más importante del mundo, y tú le decís, oye, a ver, John, ¿cuánto te enseñaron de empatía? ¿Qué? Nada, no era parte de, y de carisma, y de cercanía con la gente. Entonces, cuando tú le decís, oye, busquemos gente empática, ellos sienten que es una habilidad que no tienen, ni siquiera entienden, por lo tanto, no la busquemos porque yo no la tengo, ¿ya? Ahora, para mí es insólito que en todas esas formaciones de alto nivel no se incluya profesores de empatía y de carisma, por ejemplo, ¿ya? Que debería ser un 20% o un 10% del contenido para que salgan líderes de mucho mejor nivel, tanto a nivel político como a nivel empresarial y como a nivel empresa. Sí, a mí me pasó, yo hice un magíster de negocios y en la parte de personas fue sumamente enfocada en recursos humanos. Ya. Pero muy poco en comportamiento organizacional. O sea, personalidades, emociones, cero. Ahora me toca verlo más por otros estudios que hago, pero el mundo como de comportamiento organizacional, más que del recurso humano, de la gestión del recurso humano, creo que está como dices tú, poco desarrollado, poco incluido en los programas y poco incorporado en los profesionales. Poco. Y hace falta de que los líderes vean más la película intensamente, para que se vean cómo es el mundo de las emociones y cómo finalmente alegría es el que tiene el joystick de la vida diaria. ¿Ya? Y existe lo otro, el aburrimiento y la pena y la tristeza y la rabia, pero
en tanto alegría, Sí. tenga el joystick de la película va a ser buena. Y la película de nuestras vidas va a ser buena. Muy buena película, la he visto muchas veces con mi hijo. ¿Sí? Y ahora está Intensamente 2 y Sí. un Intensamente 3 que va a salir, donde van agregando un elemento Sí, más, sí. que son interesantísimos. Entre paréntesis, el tema de las emociones está siendo súper estudiado ahora. Hay un profesor, el Adolfo Ibáñez, en Madrid, que yo admiro mucho, Sí. muy buen profesor. Gran ¿Tú lo valor. conoces? Sí, lo conozco. Y él estudia las emociones y él está un poco ahondando en ese mundo. Y muy potente en el mundo de la neurociencia, que también Total. es un paso adelante en el Total. liderazgo y en todo este aspecto. Héctor Madrid es un gran valor y un gran aporte. Sí. Patricio, me gustaría sacarte de la conversación y ya llevarte a las últimas preguntas. Estamos Ya. terminando y me gustaría llevarte a una situación hipotética. Si pudieras volver atrás, estás empezando tu carrera profesional, con todo el conocimiento que has ido teniendo en tu vida, en distintas áreas de todo tu desarrollo, ¿qué harías distinto? Mira, respecto de mis convicciones de lo que hice hasta ahora, yo haría casi lo mismo, ¿ya? Pero hay una cosa que siempre como que lo eché de menos, que mi laboratorio fue una empresa de 1000 personas. ¿Ya? Y cuando yo estaba desarrollando esto y veía lo bien que me iba, que no se iba a todos, porque yo lo hice solo, yo dije, me encantaría hacer esto en 25.000 personas, y después pensé, ¿y por qué no lo hago a nivel de Chile? Y me fui a hablar yo he hablado uno tras otro, alrededor de 5 ministros de educación y ministros de salud en Chile, de trabajo y de salud en Chile, ofreciéndoles un plan a nivel nacional para lograr esto mismo, productividad y felicidad en el trabajo. ¿Ya? Ninguno de los 5 me pescó, ninguno de los 10 de hecho, ¿ya? Les dejé un documento, pero yo soy demasiado técnico, no soy político, y por lo tanto yo creo que me sintieron una cuestión rara. Pero a mí me hubiese encantado ser capaz de persuadir a la fuerza política para implantar a nivel de Ministerio de Trabajo y a nivel del Ministerio de Salud. Porque en el Ministerio de Trabajo finalmente se generan en Chile 40% de trabajadores enfermos todos los años. Están enfermos de neurosis, enfermos de pena, enfermos de depresión. Entonces, ¿cómo el Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Salud no se van a hacer cargo de eso, que es el lugar donde la mayoría de los chilenos están el 90% de su tiempo? Claro. Entonces, si eso genera infelicidad, y los datos los tienen, si es factible modificarlo a través de mover 2 o 3 teclas, para mí es muy raro que no lo quieran hacer. ¿Ya? Y hay un país por ahí que se llama el Principado de Bután, que lo hicieron, y el país tiene un nivel de felicidad enorme. O sea, es factible de hacer. Pero es curioso como la felicidad o la salud mental no es preocupante para un Ministerio del Trabajo ni para un Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud no le interesa la salud mental de la gente. Yo creo que deben tener problemas mucho más importantes para ellos, ¿ya? Pero la salud mental del chileno es cada día más mala, y ha sido cada día más mala los últimos 15 años, en base a que no hay antídotos suficientes en lugar de trabajo para dar vuelta a esto. Por lo tanto, me hubiera encantado ser capaz de persuadir a nivel mucho más alto para haber intentado lograrlo a nivel país. Que yo hasta el día de hoy, si tú me preguntáis, yo creo que no es tan caro lograrlo. Es convicción, fijar las normas y definir un programa que se aplique. Y hay un caso muy concreto. En la educación se ha ido logrando. La educación, cuando yo estaba en el colegio, a mí me pegaban con un palo y la profesora andaba con un palo. Y el rector llamaba a personas y tenía una cuestión que se llamaba spanking, que te pegaban el poto simplemente, ¿ya? Así era la educación. Hoy día, si le hicieran eso a tus hijos en el colegio, tú meterías 400 demandas. El mundo de la educación básica, preescolar y media mejoró tremendamente. Es más respetuosa, es más cariñosa, es más afectuosa de lo que yo, o sea, en 30 años ya no se le pega a nadie. En mi tiempo se le pegaba a todos.
a todos. Y estaban en uno de los 3 mejores colegios de Chile, se le pegaba a todos, ¿ya? Entonces, eso aprendió, el mundo de la educación aprendió. ¿Por qué el mundo del trabajo no? Así como el mundo de la educación definido no se le pega a la gente, se hace esto, se hace un profesor que tiene como esta política se va para afuera. Está bien, asimismo un gerente se debería ir para afuera, si tiene esos maltratos. Entonces esto se corta a nivel de universidad y vive un segundo mundo la gente, que es un mundo excesivamente duro, violento y no reconocedor. ¿Y cómo entonces un Estado o un Ministerio de Salud o de Trabajo no se va a hacer responsable de eso? Y yo creo que no es tan caro. Yo creo que hay figuras en Chile, 3, 4, 5, 10 que lo podrían hacer perfectamente bien en equipo y que cambiaría el mundo del trabajo, la felicidad y la productividad de Chile. Y lo dices en pasado, como que te hubiera gustado hacerlo. ¿Por qué no pudiera hacer? Lo voy a volver a hacer ahora en cuanto asuman los ministros. Es que ya como lo hice 6 veces y ningún ministro me pescó, estoy medio desencantado de la posibilidad. Pero yo creo que hay mucha gente, como por ejemplo Arnaldo Canales, Ignacio Fernández, que estarían felices de implementar un proyecto como ese y que son enormemente capaces de implementarlo. Y no es caro, es barato. Incluso puede parecer a ser casi gratis. Que si solo restáramos el costo para el país de las licencias médicas provocadas por infelicidad realmente, que hay que distinguirlas de las falsas, porque hay muchas falsas, pero hay muchas reales que las provoca el trabajo y por lo tanto, con ese solo costo, se pagaría solo. Interesante, muy interesante. Patricio, si pudieras dejar 3 ideas o 3 aprendizajes o como te gustaría a ti cerrar esta conversación para profesionales, sobre todo de los 40 hacia abajo, que están desarrollándose, que están creciendo, que quizás se pudieron sentir identificados con cosas que conversamos acá, ¿qué dejaría? ¿Qué les dirías? ¿Qué ideas centrales les transmitirías a ellos? Primera idea, creer en uno mismo y por lo tanto no quedarse esclavo en ningún lugar de trabajo donde uno lo pase mal o le paguen mal o ocurran cosas que son indebidas. Segundo, estar totalmente convencido de lo importante que es pasarlo bien. Pasarlo bien en la vida es clave. Y eso significa que no pueden haber días que yo todos los lunes lo voy a pasar mal, el lunes va a ser... No, la vida completa, el año completo, el año laboral completo tiene que ser con pasarlo bien. Y tercero, entrenarse en todos los aspectos, leer un poquitito, ver películas como Intensamente, entrenarse en el mundo de las emociones, el mundo de las variables blandas, para formar el día de mañana a sus hijos, conversar con sus amigos y ser mejores personas para llegar a ser el día de mañana, en una empresa chica, mediana o grande, líderes que sean positivos y que sean, ojalá, el mejor líder que uno tuvo en la vida. Ojalá que así como uno se acuerda de 1 o 2 profesores que tuvo, porque son los mejores del colegio, uno se acuerda de 1 o 2 líderes, este gallo me cambió la vida. Lo que me dijo, lo que hizo, cómo me apoyó, cómo me hizo subir de cargo, cómo me generó un bono, esto, o como simplemente cómo me conversó desde la verdad mirándome a los ojos, este gallo me cambió la vida. Ojalá, si uno es líder, y uno siempre tiene que ser líder de alguien, ¿eh? Siempre termina siendo líder de alguien, ser un líder inolvidable. Patricio, más que agradecido por estar con nosotros, por haber conversado con nosotros. Y nada, pues te dejamos invitado a la comunidad, pues, si te quieres dar una vuelta por ahí, saludar de vez en cuando ahí digitalmente. Y nada, te deseamos lo mejor y seguimos en contacto ahí conversando. Muchas gracias, Sebastián. Mucha suerte y mucha unión en esa comunidad. Las comunidades son clave. Uno crece en comunidad y no solo. Y por lo tanto, te deseo la mayor de la felicidad y la mayor de las alegrías en el mundo de ciertas comunidades, que crezca. Y sin duda que voy a estar ahí, voy a aparecer y voy a aportar algo porque me encanta lo que estás haciendo y la profundidad del mensaje y del relato de lo que quieres hacer, que estáis partiendo y vaya a llegar mucho más allá. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Sebastián.